Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida agradeciéndoles por visitar este canal. Hoy exploraremos cómo Panamá está emergiendo como un pionero en el sector de la banca combinada con las criptomonedas. En un entorno donde el sentimiento hacia las criptomonedas se hace cada vez más positivo y globalizado, no puedes quedarte por fuera y prepararte para el futuro cercano. Con mucha más razón, si ya tienes un plan de lo que harás con las ganancias de capital obtenidas de tus inversiones, pero no has decidido aún o no tienes los instrumentos financieros que te permitan movilizar tus ganancias y a la vez protegerlas de los impuestos buscando un entorno más favorable para no ser agobiados por las contribuciones al Estado. En el contenido de este video abordaremos los siguientes puntos. ¿Qué está haciendo la banca panameña para dar el servicio de apertura de cuentas para inversionistas en criptomonedas? ¿Qué tipos de cuentas puedes tener para este fin? ¿Qué documentación o información necesitas para aplicar? ¿Y cuáles son los beneficios que ofrece la banca para este servicio? Panamá, conocido por su dinámico sector financiero, está adoptando rápidamente las criptomonedas y la tecnología blockchain. Este desarrollo está impulsado por la creciente demanda de servicios financieros digitales y la necesidad de innovar en el sector bancario. Te invito a que te quedes hasta el final para descubrir todo lo que necesitas saber para lograr tener una cuenta bancaria para criptomonedas y el proceso para lograrlo. Un ejemplo destacado de esta tendencia es un banco panameño que se ha convertido en un líder en la integración de criptomonedas, trabajando en conjunto con la Superintendencia de Bancos, que es el ente regulador de la banca en Panamá. Recientemente han presentado una tarjeta de débito Visa que permite a los usuarios acceder a sus fondos en criptomonedas, demostrando su compromiso de dar soluciones eficaces y seguras para la comunidad cripto internacional. Esta adopción también ha sido impulsada por el creciente interés en la educación sobre blockchain y criptomonedas. Instituciones como la Universidad Latina de Panamá, la Universidad del Istmo ofrecen programas de estudio en estas áreas. Me detengo en este punto para hacer una aclaración. No estoy debatiendo ni argumentando la posición de la banca frente a la comunidad cripto, si estoy en contra o a favor. Simplemente estoy compartiendo información que te servirá para tomar la mejor decisión a la hora de proteger o buscar alternativas para el manejo de los negocios e inversiones. Continuando con el tema, con respecto a legalización de las criptos, Panamá está proponiendo una ley que permita establecer una regulación para el uso y beneficios fiscales de las criptomonedas. Aunque esta fue vetada por el presidente, el tema sigue siendo objeto de debate en la Asamblea Nacional. ¿Qué tipo de cuentas puedes abrir para criptomonedas en Panamá y cuál es el proceso? Existen 4 tipos de cuentas que puedes gestionar para criptomonedas en Panamá. Cuentas a título personal de ahorros, cuentas a título personal de ahorros para negocios, cuentas a título de empresa de ahorros para gestión patrimonial, cuentas a título de empresa de ahorros para operación de negocios. En cualquiera de estas cuentas puedes cambiar tus criptomonedas por dinero fiat en dólares o comprar criptomonedas por tus fondos. También existen cuentas en euros, pero estas tienen un tratamiento especial, como límites, formas de ejecutar las transacciones, como por ejemplo las transferencias internacionales, tomando en cuenta de que Panamá no está afiliado a la red CEPA. Entonces, si quieres utilizar euros, debes asesorarte bien para evaluar los pros y los contras de esto. Las cuentas a título personal. Estas cuentas son utilizadas para gestionar gastos personales y algunos ahorros. Recibes una tarjeta de débito Visa ligada a la cuenta y en el caso de necesitar una tarjeta de crédito, esta debe ser sujeta a evaluación por el comité de crédito del banco. El banco también puede requerir de un depósito de garantía para aprobar el límite de crédito. Las cuentas a título personal no es una cuenta para uso comercial o de operaciones de negocios. Cuentas a título personal de ahorros para negocios. Este tipo de cuenta es creada para quienes son autónomos o independientes, ideal para transacciones comerciales, negocios. Puedes recibir las ganancias producto de operaciones con criptomonedas, puedes pagar a proveedores, recibir pagos de clientes, pagar a empleados. A la vez puede ser una cuenta para ahorros personales. Los límites van a depender del perfil de cada cliente. Cuentas a título de empresa de ahorros para gestión patrimonial. Si lo que buscas es proteger tu patrimonio de la inestabilidad política, devaluación, abusos fiscales u otro factor que ponga en riesgo tu capital, esta opción es ideal ya que hace una combinación de un instrumento jurídico como una sociedad anónima panameña o fundación de interés privado que ofrecen un blindaje adicional al patrimonio. Puedes liquidar las ganancias obtenidas de criptomonedas directo a esta cuenta bancaria para guardar el patrimonio en una plaza financiera segura.
El banco puede otorgar una tarjeta de débito Visa ligada a la cuenta para disponer de los fondos y, por supuesto, realizar transferencias internacionales para compra de bienes inmuebles dentro o fuera de Panamá. Y lo mejor de todo, cero impuestos y cero gastos de mantenimiento de cuentas. Hago una aclaración en lo de cero impuestos. Esto está sujeto al principio de territorialidad en Panamá, que dice que todo ingreso que venga de fuente extranjera, o sea, fuera de Panamá, no pagará impuesto en el territorio panameño. Cuentas a título de empresa de ahorros para operaciones de negocios. Este instrumento tendría una doble función. La primera, proteger de igual forma que la anterior el patrimonio con la apertura de una cuenta con una sociedad anónima y a la vez utilizar esta cuenta para realizar transacciones comerciales, incluyendo operaciones de trading de criptomonedas. Es posible crear cuentas en los intercambios a nombre de la empresa para gestionar las operaciones de trading a título de la empresa. En cualquiera de los casos anteriores, no es permitido el manejo de fondos de terceros. ¿Qué documentos e información necesitas? Antes de entrar en ese detalle, te voy a mostrar un breve cuestionario de preguntas que te haría el banco en el caso de que apliques. Estas preguntas son analizadas por el banco para saber si calificas o no para una cuenta bancaria para criptomonedas. Este cuestionario no debe asombrarte ni asustarte. Los tiempos han cambiado y las regulaciones exigen que las entidades financieras tengan la mayor información posible de los clientes. Por eso es importante asesorarse bien, porque una respuesta equivocada puede dar como resultado un no del banco. Presta muchísima atención y toma apuntes. ¿Cuántos años tienes de estar operando en la compañía? ¿Cuál es el propósito de la compañía? ¿Quién es el cliente objetivo? ¿Qué le compran los clientes a la compañía? ¿Por qué le compran? ¿A cuánto ascienden las ventas anuales? ¿Cuánto es la expectativa de depósitos promedios mensuales en la cuenta? ¿Habrá algún mes con variaciones significativas en cuanto a los promedios mensuales de depósitos? Proveer una lista de sus principales clientes y proveedores y sus localidades. ¿Cómo comunica su servicio a sus clientes? ¿Cómo haces para llegar a tus clientes? ¿Qué productos ofreces? ¿Cuál es la fuente de ingresos de la empresa? ¿Qué servicios financieros requieres del banco? ¿En qué te puede solucionar tu operatividad? ¿Origen y destino del dinero? ¿Origen y destino de las cripto? ¿Cuál es tu forma de comprar cripto? ¿Y cuál es tu forma para vender criptos? Esas serían las preguntas. Explicar la naturaleza de cada una de estas preguntas nos tomaría mucho tiempo, entonces seguimos adelante. Luego de la evaluación del banco a las respuestas a estas preguntas, esto debe ser acompañado con la documentación que sustente: copia de pasaporte, copia de segunda identificación, cartas de referencias bancarias, comprobantes de domicilio, justificantes de ingresos. Me detengo a ampliar este requisito en particular porque es el más importante para tomar en cuenta el perfil transaccional que buscas. Justificantes de ingresos son documentos que comprueben la procedencia de los fondos, ya sea una declaración de renta, un estado financiero certificado por un CPA, contratos o cualquier otro documento que compruebe de dónde provienen tus ingresos. Claro está, además de cualquier documento que valide la actividad o negocio en criptomonedas como el Bitcoin. Tu rango de transacciones será de acuerdo con los números que muestren estos justificantes. Para ser más claro, no pretendas decir que quieres meter $100,000 al banco mensuales cuando, por ejemplo, tu declaración de renta dice que tienes $1,000 mensuales de ganancia. Debes justificar de dónde sale el resto del dinero. Cabe aclarar que cualquier información está protegida por el secreto bancario, que aún está regulado por la ley. Divulgar información le puede costar a los bancos su licencia y yo les aseguro que ningún banco en Panamá quiere perder su licencia. Entonces, aclarando el punto de los justificantes de ingreso, debes hacer llegar toda esa información al banco para la posterior apertura de la cuenta. Ten en cuenta que el único que tiene la última palabra en la aprobación o no de una cuenta bancaria será el banco. Entre más te acerques al perfil que busca el banco, más posibilidades tendrás de lograr tu cuenta para liquidar tus ganancias de criptomonedas cuando se llegue el momento. ¿Cómo es el proceso de cambiar de cripto a fiat o viceversa? Es un proceso muy simple. Mediante un email solicitas al departamento encargado dentro del banco la cantidad que deseas cambiar, por ejemplo, de cripto a fiat. Recibida la solicitud, el banco te enviará cuál será la tasa de cambio y el wallet de la criptomoneda que ellos habiliten para el cambio. La tasa de cambio puede estar en un 0.5% en adelante y esto también va a depender del monto que vas a cambiar. Para culminar el proceso debes enviar los fondos, lo confirmas con tu comprobante al banco y en cuestión de horas tendrás los fondos en dólares en tu cuenta bancaria. En resumen, el futuro de las criptomonedas en Panamá parece muy prometedor. Con la creciente adopción de la tecnología blockchain y las criptomonedas, el país está bien posicionado para convertirse en un líder en el espacio de las finanzas digitales. Para ayudar a aclarar cualquier duda, te invito a dejar tus comentarios y preguntas que con mucho gusto te responderé. También puedes sugerir alguna jurisdicción de la que te gustaría que hablemos. Ten en cuenta que cada caso y situación en específico es diferente y debe ser analizada por un experto en la materia. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te ha gustado este video, no olvides darle like,
compártelo y sigue pendiente de nuestro contenido asegurándote de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nada. Hasta pronto.